Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. El premio Caracol de la UNIAC otorgó en cine grandes premios al documental Tamboreras de Iván Magdaleno y al animado La Niña y el Mar de Ray Ortega Moreno. En nuestra emisión de hoy estaremos proponiéndoles fragmentos de estas obras premiadas. Acompáñenos en Los de la Unión. Los africanos trajeron unos instrumentos a Cuba. Los africanos no trajeron nada a Cuba. Los africanos vinieron sin nada, casi sin ropa. Los africanos reprodujeron primero en sus ideas, en su ideario, en su mente, sus tradiciones y comenzaron a reconstruirlas y a reproducirlas en Cuba con lo que encontraron en Cuba. Todos los ritmos profanos, que es el caso de la rumba, que nos trae aquí hoy, todo lo que va surgiendo en Cuba, que es de la unión de todas las etnias que se unieron en Cuba, se reproduce y lo van a tocar los hombres. No se trasladó la idea o el recuerdo de que las mujeres tocaran la percusión en Cuba. A eso se une que en África hay tradiciones, la mayoría de las tradiciones indican que mientras la mujer esté menstruando, no debe acercarse a los tambores. El cubano ha aportado mucho de distintas, inclusive, creencias, entre ellas el sincretismo en las religiones de origen africano. Pero aquí en Cuba, como se reproducen primero a través de la religión, como un recuerdo, la mayor manera de defenderse esos hombres era recordar su religión. Lo primero es, somos hombres todos, vamos a tocar la percusión de esta forma, supongo yo que ocurrió. Eso es hipotético, pero todo lo que se reconstruyó Cuba fue desde los instrumentos de percusión y tocados por hombres. Introducidas fueron las oriundas del Calabar al suroeste de Nigeria, Costa de Marfil, Costa de Oro, así como de la cuenca del Congo y Angola, región que se extiende hoy desde el Senegal hasta Liberia. La influencia que más ejerció en nuestra cultura fue la de los yorubas, que provenían del antiguo Dahomey, del reino Arará, de Togo, de la selva Mayombe y sobre todo de una gran parte del suroeste nigeriano. La historia de la religión cubana de origen africano, como los relatos o patequí, están preservados en la liturgia y el folclore de la nación. Y el añá nace de otro añá, de los añá de Atandá, de Añaví, de toda esa gente que fueron los grandes que hicieron los primeros batá. Los batá, todo eso tiene una medida, tiene una forma, tiene un proceso. Hay que estudiar a profundidad qué cosa es esta divinidad.
Divinidad, que no es otra cosa que la transmisión del sonido o por donde se transmite el sonido. Si lo evalúas de esa forma, de manera general, y no específicamente encasillado dentro de un contexto religioso, todos de cierta forma tenemos mañana. Añá es una deidad que a través de su sonoridad tiene el poder de comunicarse con los orichas. Estos instrumentos de gran sacralidad, herencia de los ancestros africanos, están estrechamente ligados al complejo religioso Ocha e Ifá, practicado en Cuba bajo el nombre de santería. Añá es el oricha mediante el cual se le da conocimiento a Olodumare de que fuiste iniciado en Ocha, y es por ello la importancia de presentarte al tambor. En el sacerdocio de esta deidad solo participan hombres, los cuales no pueden montarse ni en Egum ni en oricha. Con las mujeres bataleras, realmente que toquen batal, el antecedente es nulo hasta la aparición de Ominio. Pero con relación a la rumba, sí tenemos un antecedente bien fuerte. Chabela es una rumbera de muchos años que vive en Belén y ella creó el primer grupo de mujeres cajoneras. Mujeres que en La Habana Vieja tocaron rumba de cajón. Íbamos a lugares con rumba y fue donde me disocié con la rumba. Y yo veía tocar y me ilusionaba, me gustó mucho la rumba holandesa. Y busqué mujeres, me enseñé, empecé a que tocaran con los cajones. A mí me gusta enseñarlas a todas, pero yo no sé tocar. Entonces mi hijo y un compañero que yo tuve fueron los que enseñaron a las mujeres a tocar la rumba. Al principio todo el mundo, ay, con mujeres, con cajones, oye, pero ¿qué es eso? Que ustedes dan fuerte y gustaron. Todas se pusieron contentísimas. Entonces de ahí fue que inicié la rumba de Gama. Diosa Africana, un tema de Armando Valdés, El Loquillo, por el grupo Afroamérica. Y bueno, hablando de diosas y dioses. Pero quedan por ahí muchas rumberas, sinceramente. Entonces, para nosotros, mira, ahí tenemos a Chabela, que fue una de las primeras pioneras, ¿no? Porque su esposo, y etcétera, la enseñó a tocar eso y fue una de las primeritas, ¿no? Que hizo una agrupación, ¿me entiendes? De rumba de hembra. De rumba de hembra. Y fue una de las primeritas. Porque su esposo, y etcétera, la enseñó a tocar eso. Un legado cultural africano se fomentó en la isla a partir de las inserciones étnicas que se construyeron. Luego de sedimentarse, fueron calando en el imaginario social urbano de lo profundo de la ciudad. Hay una representatividad social y cultural en la rumba ligada a determinados enclaves urbanos de La Habana, de Matanzas, pero también, cuidado, de Cienfuegos, de Camagüey, de Santiago de Cuba, porque pensamos en La Habana y Matanzas como los únicos epicentros. Y yo por conseguir, muy difícil, música de otros rumberos del resto del país, que no es solamente de La Habana y de Matanzas. En el oriente del país, la Casa del Caribe hizo espacio a esta expresión en su conjunto, formada mayoritariamente por mujeres. Este grupo tiene la característica que se fundó hace tiempo. Fue un grupo de mujeres que se organizó con el objetivo de hacer folclore, incluso con muchas personas que estaban en contra de que eso sucediera hace muchos años. En mi caso, desde niña, empecé, que yo soy del barrio de Los Hoyos, en La Conga,
tenía 2 integrantes que eran mi familia, mi tío y mi primo. Y entonces desde niña yo me inculqué, tocaba conga, tocaba campana desde niña. Y hoy en día soy percusionista de este grupo y dirijo la percusión en un grupo infantil que se llama Impacto Juvenil, que es de aquí de Santiago. Yo empecé en el año 1990 como aficionada. Y he ido a muchos encuentros de rumba, tocadores de quinto, entre hombres. Y he obtenido primer lugar. Pero aún en La Habana y en Matanzas hay suficientes propuestas de rumba como para que los directores puedan escoger según sus gustos personales y según sus intereses culturales, estéticos, artísticos. Una evolución y neotransculturación de 2 elementos rítmicos entre la rumba cubana y el flamenco español permiten otras posibilidades dentro del género. Sí me he vinculado a este mundo de la percusión. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la polirritmia, que tiene mucho que ver con la rumba, ¿no? Que es esos toques diferentes que todo al unísono se hace llamar rumba, ¿no? Que es ese estilo, esa parte ritmática, ¿no? Me encanta, pienso que sí, que la mujer es capaz de hacer eso y mucho más. Y la influencia que nosotros trabajamos son muy fuertes las dos, una por la parte española y otra por la parte africana. Las 12 muchachas que integraron en un principio Habana Compás Dance venían de sociedades españolas de Cuba. Yo particularmente he trabajado mucho con estas muchachas que aprendan todo lo referente a la percusión, pero de un punto de vista cultural, es decir, la mujer se ha puesto como no debe tocar los tambores, que los hombres son mejores que las mujeres, y yo no creo en eso, creo que la mujer tiene una calidad muy grande, tocan con mucho amor estos tambores. Creo que es lo que define Habana Compás Dance, unas amazonas danzarias que dan todo por bailar, por soltar esa energía hacia afuera, y bueno, el público siempre nos las devuelve con el aplauso, que es lo que más desea un artista. Cuando se habla de la palabra folclore, hay que pensar en nuestro son, hay que pensar en nuestro zapateo, hay que pensar en nuestra tumba francesa, independientemente de pensar en lo yoruba, en el Congo, que también es nuestro folclore. Una migración precipitada de franco-haitianos fue poblando la región oriental de Cuba. Su lengua, prácticas sociales y religiosas se mezclaron y llega a través de sus descendientes. Soy miembro de la Sociedad Tumba Francesa La Caridad de Oriente desde que tenía 4 años. Provengo de una familia que ha sido conservadora de esta tradición desde 1962. Gracias le damos a nuestra reina Consuelo Benet d'Anger, conocida como Tecla, quien tuvo a bien salvar esta institución de que corría el peligro en 1962 de que la misma desapareciera. Y así es que en la actualidad sobrevive esta tumba francesa en Santiago de Cuba. Nacieron del Conjunto Folclórico Nacional en el año 1993, netamente integrado por mujeres. Ahí donde pierde el ritmo, ese es el que no me queda bien. Pero yo creo que en este tema de los tambores y de la rumba, con lo que hay que quitarse el sombrero son los jugunipatas. Ahí sí tenía que tener práctica de tocar de verdad. Sí, nosotros encontramos muchísimos escollos, muchísimas dificultades al inicio de Obeni Batá, precisamente por el concepto este de que las mujeres no pueden tocar los tambores batá. Porque dentro de la religión yoruba, las mujeres no pueden tocar el tambor batá. Pero pienso que todo estuvo y está aún en la falta de conocimiento y de información. Y diferenciar entre un trabajo religioso
y un trabajo puramente artístico. Dice Eva, la directora, que bueno, algo en japonés. Yo dije, bueno, pero ¿cómo sería, no? Tratamos de abarcar todo lo que es nuestro folclore. Y en ello entran los dicharachos, trabalenguas, la oralidad, los pregones. Buscar un punto común de dos culturas diferentes. Ha llegado Hortensia Caballero, la reina de las flores. Ella tenía un pregón, un dicharacho y tenía un pregón. Boniato asado, ay, qué comiquísimo que sea. Yakimo. Ishiakimo, oimo, oimo, Ishiakimo, yakitate. Yakitate no hoka hoka no yakimo da yo. Y ella salía con su cucurucho en los espectáculos. Y nosotros cuando ella terminaba, como todo el mundo se quedaba, cuando ella terminaba su yakimo, y nosotros decíamos, No, ella está vendiendo el boniato dulce. Eso es lo que es, boniato asado. porque la gente no entendía nada, entonces nosotros le hacíamos al público la traducción de lo que ella estaba haciendo, pero era bien difícil decirlo. Desde los de la Unión hacemos contacto con la provincia de Camagüey. Gracias por estar con nosotros. Primeramente agradecer esta oportunidad que nos brindan de promover el talento de esta suave comarca de pastores con sombrero, como nos diría Nicolás Guillén a los camagüeyanos en su elegía camagüeyana. Este espacio es posible gracias a una idea que tuvo nuestra queridísima realizadora y jefe de la sección de Cine, Radio y Televisión, Lourdes de los Santos, que quiso o ha querido aprovechar la experiencia que hemos tenido en los diferentes territorios a través del streaming para promocionar el talento de toda esta isla. Otra aclaración que quiero hacer: yo no seré el conductor oficial de este espacio porque siempre estaré detrás de las cámaras, que es donde me siento profesionalmente mejor, pero he querido aprovechar este reto que nos ha puesto Lourdes, como les explicaba, y vamos a comenzar. Y para comenzar este espacio, ¿quién mejor que Armando Pérez Padrón, presidente de la UNIAD en este territorio? Armandito, como le decimos los cercanos a él, quien también es profesor, ensayista. Armandito, la UNIAD en sus presupuestos plantea que es la organización que agrupa a los artistas de la vanguardia. Esto, por supuesto, en diferentes contextos, como que se ha ido reactualizando. Con la situación compleja que vive no solamente nuestro país, ¿qué papel le corresponde a los miembros de esta organización? Mira, en mi opinión, las bases propias de que es posible que exista una organización como la nuestra, que no es en balde recordar que es única en el mundo. Y los orígenes hay que buscarlos en el propio pensamiento como nación, que se remonta a Varela, a Luis Caballero, a Saco y por supuesto a Martí. Martí decía, entre sus muchas cosas, para mí, ¿qué cosa es Cuba? Es la isla natural, es la isla intelectual, orgullo de ser cubano. La isla natural, obviamente, pero la isla intelectual, porque para que pueda haber una isla natural con sus ciudadanos, con su forma de ser, tiene que haber un pensamiento que sustente eso. Y la segunda circunstancia es que triunfe una revolución liderada por Fidel Castro y toda esa, donde buena parte de los que gestaron ese pensamiento inicial de la revolución eran los intelectuales. No por gusto el famoso grupo de Tarará, donde se organiza el gobierno, había un grupo de intelectuales importantes que después van a ser fundadores de la UNIAD. Por eso surge esta organización, que no es obvio recordar sus orígenes. Y puedo además decirte lo siguiente: el mundo intelectual cubano, a lo largo de estos poco más de 200 años de historia, de pensamiento fuerte como nación, siempre ha estado en la cúspide de los grandes problemas que ha tenido esta nación. ¿A qué se enfrentó Martí? ¿A qué se enfrentó Martí en medio de aquello? Decía, si no hay arte, no hay nada. Sin arte no hay nada.
¿A qué se enfrentó después la generación de la primera mitad del siglo XX, el mundo intelectual cubano? ¿Dónde estaban los intelectuales? ¿Qué dijo don Fernando Ortiz? La cultura es la patria. Y en medio de eso, en estas circunstancias tan difíciles que vive el país, los jóvenes tienen incertidumbres naturales que tienen que tenerlas porque hay un contexto exterior y interior muy hostil. Muy hostil. Y Varela hablaba de la impiedad, y la impiedad hoy señorea en nuestras calles. Contra todo eso, el universo intelectual cubano de hoy tenemos la obligación de cada espacio, de cada tribuna, batallar contra todo eso. Hay que batallar contra lo exterior, pero sobre todas las cosas, mi manera de ver, con lo interior que depende de nosotros mismos. Y el arte, como somos espejo y reflejo del mundo que nos toca vivir, el pueblo nos sigue. Y eso no lo puede perder la organización. Si la organización pierde eso, no solo perdemos el papel que nos hemos ganado a lo largo de la historia de este país, perdemos incluso el propio concepto de que existamos como nación. Yo hoy coincido plenamente con algo que recuerdo que dijo Alfredo Guevara en uno de sus últimos encuentros con la Universidad de La Habana. Ya a mí no me preocupa, y decía Alfredo más o menos así, ya a mí no me preocupa ni siquiera que los jóvenes quieran ser revolucionarios en el concepto de la revolución misma como tal. Me preocupa que los jóvenes deseen ser cubanos. Y nosotros, los menos jóvenes biológicamente, tenemos la obligación que los artistas, estos que se están destacando, estos que están sobresaliendo, que están haciendo cosas en estas circunstancias, que tú y yo lo vivimos a diario. Nosotros tenemos la obligación de que de verdad se sientan motivados a retomar con su pensamiento, con su tiempo que le ha tocado vivir y con el modo que vean de cómo salvar esto, seguirlos estimulando. Gracias, Armandito, por estas palabras que nos has dicho. Es muy gratificante oírte porque he visto con angustia cómo otros han cambiado su visión, y a ustedes ojalá que volvamos a vernos en este espacio de la suave comarca del Camagüey. Papá, ¿por qué no es igual que los otros perros? Los otros perros muerden. Él no muerde. Sí, pero ¿por qué no se parece? No sé, pero no es lindo. Mamá lo quería mucho. Sí, mamá lo trajo a casa. A veces me habla como mamá. ¿Ves? Es mejor que un perro común. Pero le falta lo mejor de los perros. ¿Las pulgas? No, la correa, para poder sacarlo a pasear. No puedes ponerle correa a este. Él respeta nuestra libertad y nosotros respetamos la suya. Tampoco es muy cariñoso. No todos los perros tienen por qué ser cariñosos. Algunos han tenido una vida muy dura. ¿Una vida dura? Una vida de perros. Cuando llueve, no tienen techo. Y cuando hay hambre, no tienen comida. ¿Crees que le gusta el mar? ¿A ti te gusta? No. A mí tampoco. Los niños en la escuela se ríen de mí. Dicen que no es un perro de verdad. Algunos le tienen miedo. ¿Y tú? ¿Tú le tienes miedo? No. Él me cuenta historias en la noche con la voz de mamá, como mamá lo hacía. ¿Historias? ¿Qué historias te hace? Muchas. ¿Te ha hecho la historia del hombre y el diablo? No. ¿Es un cuento de terror? No, para nada. Es solo un hombre que invoca a un demonio para que salga en sus sueños. ¿Tenía pesadillas con el demonio? Claro. Entonces, ¿por qué quería un demonio en sus sueños? No es obvio. Para al menos así tener sueños. Papá, mamá ya no volverá, ¿verdad? No. Probablemente no. Pero tenemos una buena mascota, a pesar de que no sea como el resto de los perros. Al menos nunca ladra. Y lo mejor de todo, este sabe nadar. Sí, no es como mamá.
El Premio Caracol de la UNIAC aglutina a creadores de cine, la radio y la televisión. Hoy hemos ofrecido momentos y una reflexión crítica sobre las obras premiadas de cine. Nos vemos en la próxima emisión.